1:18 de la tarde y nosotros vamos a conversar rápidamente con el señor Óscar Ugarte. Él es representante de salud para el combate contra el coronavirus y además forma parte también de este comando COVID y ha trabajado muy cerca de la señora Pilar Macetti. Así que el doctor Ugarte nos va a explicar qué significa para él este nombramiento y si, por supuesto, tiene expectativas de trabajar con la señora Macetti de manera coordinada. ¿Cómo está, señor Ugarte? Muy buenas tardes. Esperamos que completamente recuperado después de haber pasado por el coronavirus. Buenas tardes, Patricia. Sí, felizmente ya recuperado. De acuerdo. Bueno, era de esperarse que hubiesen cambios en este periodo. Se anunciaban que iba a modificarse, sobre todo a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros. Se ha anunciado y ya se ha confirmado este cambio en el sector salud. Yo creo que la doctora Macetti, con la experiencia que tiene de gestión pública y la capacidad profesional, es una muy buena alternativa para garantizar continuidad en las políticas que se vienen dando, como lo ha anunciado el presidente Vizcarra, pero además reforzar y seguramente ampliar y mejorar las condiciones que se requieren realizar para esta etapa de la pandemia, donde el reto principal, como todo el mundo lo advierte, es que esta reapertura de las actividades económicas y demás no traiga consigo un incremento de casos, de los casos, ¿no es cierto? Y por lo tanto el seguimiento de estos temas, que ha sido particularmente la tarea del comando COVID que ha presidido Pilar, estoy seguro que van a no solo ser continuados, sino que se van a ampliar desde esta función de ministra y con el equipo que ella tiene, que ha logrado armar, y el equipo del ministerio. Entonces, todos los que conocemos de cerca el trabajo de la doctora Macetti, estamos convencidos de que es la mejor carta para la continuidad en el sector, teniendo además en cuenta que hay retos que se vienen post pandemia y que la pandemia los ha puesto a la orden del día, como son los retos de mejorar el sector salud en su conjunto para estar mejor preparados, no solo frente a esta pandemia, sino en general, para tener una mejor y más eficiente performance en la atención de la salud de nuestra población, ¿no? Además, ha dicho el representante de la OMS que no vamos a volver a la normalidad en un futuro reciente. Y eso también implica que el sistema de salud va a seguir demandado. De pronto no en las dimensiones enormes que tenemos ahora, pero sí más demandado de lo habitual, que ya era un sector desbordado. Hay muchísimo que hacer. Sin duda. ¿No? A eso me refería, ¿no? La pandemia lo que ha mostrado es, como todo el mundo ahora lo reconoce, un sector con pocos recursos, y se muestra la necesidad de una ampliación del financiamiento, mayor inversión en infraestructura, sobre todo en el primer nivel de atención, mayor cantidad de recursos humanos, medicamentos, etcétera. Pero además ha mostrado algo que también se ha venido diciendo, que el sector está muy fragmentado. Exactamente. Y que esa fragmentación le quita eficiencia, pues es natural. Entonces, los pasos para garantizar una mejor articulación del sistema y que los esfuerzos que hace el MINSA, los esfuerzos que viene haciendo el Salud, que son muy amplios, y los esfuerzos que hacen las otras instituciones, las sanidades del propio sector privado, sean suficientes para atender la demanda, no solo en estas condiciones de pandemia, sino la demanda normal, que es la que se va a retomar, aunque, como bien dice el representante de la OPS, va a ser en otro plano, en otro nivel, no va a ser como era antes, sino con mayores
exigencias Retos, que claro. el sector tiene que tomar en cuenta. Una de las lecciones, porque todos sabíamos que teníamos un sistema de salud deficiente, pero al tener que afrontar una situación como esta, que hay que decirlo, todos los sistemas de salud, hasta los más preparados, se han visto desbordados en el mundo, pero nuestro país tiene características más tristes, porque obviamente el desborde, por más que sea el esfuerzo, llega antes. Y hemos podido ser todos testigos y muchos víctimas de la inhumanidad que significa no tener un sistema de salud público lo suficientemente fuerte. ¿Cuál ha sido el mayor problema que han tenido para articular estos distintos, esta especie de monstruo de varias cabezas que es el sector salud en el Perú? Mire, como la propia doctora Macetti lo dijo en su función de cabeza, digamos, del comando COVID, esto se expresaba en varios indicadores, ¿no es cierto? Uno es que, empezando por el diagnóstico, para poder hacer un buen diagnóstico, ha habido dificultades en el uso de los propios recursos, muy escasos para tanto las pruebas rápidas como las pruebas moleculares, y aquí se ha tenido que hacer un esfuerzo articulador muy importante que no existía previamente. Uh-huh. En segundo lugar, para la atención de esto que se mostró desde un inicio y luego se ha comprobado que es una demanda de casos leves o incluso asintomáticos, pero diagnosticados, y que no necesariamente conviene tenerlos en casa. Esto también aprendimos, ¿no? Que es mejor tenerlos en otros espacios aislados de la casa para que no contagien en su casa o en su grupo humano habitual, y que puedan estar aislados sin un tratamiento suficiente. Claro, por romper una cadena, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo se rompe la cadena de contagio? Claro. Bueno, para eso fue la Villa Panamericana inicialmente, fue una iniciativa del propio presidente Vizcarra, que ha sido muy exitosa. Pero esto se está repitiendo a nivel nacional justamente para romper esa cadena de contagio, como bien dice Patricia. Pero no solo eso, sino también ese 20% de pacientes que van a los hospitales puedan tener camas y las condiciones necesarias, y ahí es donde hemos visto también esta gran limitación, y una de las cosas a las cuales ha contribuido el Comando COVID bajo conducción de la doctora Macetti fue articular una plataforma que permite integrar con una información diaria de cuántas camas hay en todos los hospitales, sean públicos, de salud o privados, cuáles están en uso, cuántas no están, en qué partes del país, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahora se tiene un sistema de información mucho mejor, que es un elemento articulador importante y una voluntad de trabajo conjunto que estoy seguro la doctora Macetti va a continuar impulsando, ¿no? Hay otros aspectos. Yo recuerdo que en su gestión como ministro de Salud usted estuvo sumamente preocupado por la compra de medicamentos. Sí. Fue uno de sus grandes caballitos de batalla. Y una de las cosas más tristes, porque uno puede entender, doctor Ugarte, que no haya camas UCI en la medida en que se necesitan, porque nadie se le ocurrió que se iban a enfermar tantas personas de gravedad al mismo tiempo. Repetimos, eso se ha dado en todas partes del mundo. Sin embargo, algunas características tiene nuestro país que no se han repetido en otros sistemas sanitarios. Los medicamentos, que todavía no se encuentran a precios muy altos, hay demasiada especulación, las mismas personas que están en los hospitales tienen que salir a buscar medicamentos para sus parientes, y la falta de oxígeno que ha resultado siendo uno de nuestros mayores talones de Aquiles. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hacemos para que no nos vuelva a ocurrir que insumos fundamentales y mucho más fáciles de conseguir que una cama UCI no falten? Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Hay medicamentos de uso de norma, digamos, en esta enfermedad de COVID-19, como por ejemplo antibióticos como la citromicina, que es un antibiótico que existe, que en general se usa cotidianamente, y al cual sí se ha podido recurrir. Ahí el problema es que empezaron a crecer los precios, digamos, ¿no? Exacto, una suerte de especulación, ¿no? Pero hay otros medicamentos que no se conocían. Por ejemplo, nadie sabía que la ivermectina
que es un medicamento que se utiliza en veterinaria, antiparasitario, era útil para la COVID. Entonces esto se ha tenido que incorporar casi a la carrera, digamos, como parte del petitorio nacional. Y luego otros tratamientos. No sabíamos, por ejemplo, que uno de los mecanismos con el cual el COVID ataca al organismo y a los pulmones es mediante procesos de coagulación anormales. Y por lo tanto había que usar anticoagulantes. Entonces la enoxaparina, por ejemplo, no se usaba inicialmente, y luego hemos aprendido en la experiencia de otros países que sí, así como otros productos mucho más caros porque son de reciente, digamos, elaboración y muy costosos, que también se han empezado a usar. Entonces se ha tenido que, de un lado, ampliar la compra de productos que sí existían y luego acudir a productos que no estaban en el territorio, que no están en el mercado nacional. Entonces ha sido bastante complicado. Pero creo que eso ya está manejándose, y el tema del oxígeno es un tema crítico sin duda. Si uno compara el consumo del oxígeno medicinal hasta el año pasado con las necesidades de ahora, se ha cuadruplicado. De acuerdo, doctor Ugarte, pero eso ha pasado en todos los países sí, claro. y no han tenido problemas para abastecerse de oxígeno, ¿no? Lo triste en nuestro país ha sido, el oxígeno no es tan difícil. Una cama UCI es complicadísima. Y ahí ha habido, ha habido una falta que ha costado demasiado caro, ¿no? No sé si de planificación, de reacción, ¿no? Sí, yo creo que particularmente de reacción, porque el tema del oxígeno, la verdad no conozco cómo ha sido en los otros países, pero no creo que sea un problema fácil también de resolver cuando se incrementa la demanda muy por encima de la capacidad de producción. Ahora se han tomado medidas, creo que importantes, como por ejemplo la autorización de la importación de oxígeno, así como la compra por parte del MINSA y de Salud, esto está autorizado, de plantas productoras de oxígeno que se adecúen para el tamaño de los hospitales, de tal manera que nunca falte oxígeno de ahora en adelante, independientemente del mercado, ¿no es cierto? Así es. Pero son, digamos, decisiones que se han tenido que adoptar últimamente, me parecen correctas, y que corrigen errores anteriores que en buena hora permita superar actualmente la situación. Bueno, doctor Ugarte, un alivio que la señora Macetti esté en el puesto, y porque ya tiene además todo un trabajo realizado junto a ustedes, al Comando COVID, conoce perfectamente la situación, y creo que tenemos que ver, a pesar de las dificultades, una mejora en la atención de todos los peruanos. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por haber estado con nosotros esta tarde. No, gracias, y reiterando la felicitación a la doctora Macetti y deseándole el mayor de los éxitos en esa tarea, por supuesto. Por supuesto que sí. 1:30 de la tarde, vamos a una pausa, regresamos.